Bueno, vamos a ver las diapos. Si me permite. ¿Dónde están? Ah, no me lo permite. Está grabando, dice. Sí, 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 está grabando, pero no me permite compartir las diapositivas. ¿Por qué no me permite? Ufa. Odio cuando pasa esto porque después los videos son un plomazo. Dios. A ver si me puedo compartir desde acá. No, tampoco. Bueno, no quiere. Vamos con la pantallita nuestra. Ahí me lo. Ay, Dios, ahí me lo compartió. Está loco el coso este. Bueno, entre mi estrés de hoy, mi falta de tecnología y mis nubladas, hoy el video va a ser un embole, pero bueno. Los antagonistas colinérgicos, que era un poco la duda o sea, en los usos como para poder entender un poquitito para qué funcionaban, ¿eh? Bueno, para qué se usaban, que en mi nublada anterior, encontré justo esta presentación de diapositivas que realmente está muy bueno, y ahora vamos a ver eh, que son fármacos que no se utilizan demasiado, antes sí se usaban. ¿No? Dice, bueno, y acá les habla un poco de los tipos, de los tipos de fármacos, que hay varios grupos, pero vamos a ir más que nada a cuáles son: atropina y escopolamina. La atropina es un fármaco que antes se utilizaba mucho como antiespasmódico. Vuelvo a repetir, por los Online. efectos adversos se dejó la paratropina. Gladys, seguramente vos te acordás de la paratropina. Este, ahora ya prácticamente se dejó de usar bastante por precisamente los efectos adversos. Hay otros hay fármacos que se pueden utilizar para lo mismo, y obviamente sirve y tienen muchísimos efectos adversos menos complicados. Bloquean los receptores muscarínicos con inhibición de todas las funciones muscarínicas. Recuerden que uno de los tipos de receptores que hay en el parasimpático precisamente son los muscarínicos. Acá esto me los bloquea, impide que haga lo que hace normalmente el parasimpático. En este caso, por ejemplo, como inervan, el parasimpático inerva a las glándulas sudoríparas, a las salivales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el parasimpático se ocupaba de, digamos, de producir el sudor precisamente para enfriar el cuerpo después de todo lo que había hecho el simpático? Sí se usa por ejemplo, en la cirugía con anestesia general, precisamente para inhibir la salivación. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona que está en una cirugía con anestesia general está intubado, y la salivación excesiva puede provocar una broncoaspiración. Con lo cual, en ese tipo de situaciones, se utiliza la atropina para inhibir la salivación. Ese es uno de los usos actuales todavía de la atropina. La escopolamina
Esperen que busco la escopolamina. Ah, perdón. Como acá les hablo un poco de los usos terapéuticos, el oftálmico, que tiene efecto midriático, hace que la pupila se achique. ¿Para qué quiero la pupila chica? Como antiespasmódico, que ese ya no se usa. Antídoto de agonistas, de agonistas colinérgicos cuando quiero, obviamente, tratar de volver, ¿no? Y antisecretor. Acá está, lo que les decía de la cirugía. La escopolamina, después mírenlo porque acá fíjense que está todo. La escopolamina, miren, es un alcaloide de la belladona. Es la burundanga. La burundanga. O sea, ya con ese dato ya sabemos que la escopolamina mucho no se puede usar, pero sí es muy bueno para la cinetosis. Es un anticinetósico que les diría que es el mejor. ¿Y qué es la cinetosis? La cinetosis no es otra cosa que esos mareos que se producen al subir a un colectivo. Hay personas que tienen ese problema, que cuando suben a un colectivo, no les digo un barco, un avión o cualquier vehículo que esté en movimiento, empiezan a tener vértigo, todo les empieza a dar vueltas, y bueno, aparecen vómitos y otras cosas que son bastante incómodas. Bueno, la escopolamina sirve para esto, es un muy buen anticinetósico. Después revísenlo bien, total está ahí en el grupo. Y fíjense que acá, al costadito, justo en este enlace, hay también otros, no los miré, pero supongo que si están en esta página deben tener otro tipo deben estar buenos también. El hipatropio también es un fármaco que se utiliza bastante. Se utiliza mucho en el asma, en el EPOC. Si a nosotros habíamos dicho que el parasimpático provocaba una broncoconstricción, bueno, si yo lo bloqueo, va a impedir que se produzca una broncoconstricción. Después cuando veamos asma, vamos a ver que también se usa mucho el bromuro hipatropio, no como broncodilatador, que después sí vamos a ver lo que sí actúan los agonistas adrenérgicos, actúan provocando broncodilatación. Después cuando veamos asma vamos a ver que específicamente se utilizan los broncodilatadores porque en el asma hay una broncoconstricción, entonces utilizamos fármacos broncodilatadores precisamente para producir eso. El bromuro de hipatropio también se utiliza, pero para impedir que se produzca una broncoconstricción. No me va a producir una broncodilatación. Después vamos a ver en qué situaciones y en qué casos se utiliza. Bien. Básicamente esos son, hay más cosas, pero bueno, estos son los que más se usan. Ven que hay unos cuantos más. Y acá están lo que hablábamos antes de los bloqueadores ganglionares, que prácticamente se usan únicamente también para cirugía, porque cuando en realidad se utilizan para impedir, bloquear que el diafragma, que es el músculo respiratorio por excelencia, que es un músculo que yo no lo puedo manejar con la voluntad, porque no podría decir, che, respirá, che, diafragma, movete, no te muevas, porque es algo automático, y que precisamente se bloquea dale con precisamente, estoy así tildada hoy, para que no se mueva. Por eso se pone
se intuba. Para que aparte para poder cortar. Ustedes imagínense que un músculo que está todo tensionado, necesito un bloqueo muscular. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. A ver, que acá había algo en el chat. Ah. Alexis, ¿ahora puedes escuchar bien? No sabemos. Bueno, volvemos a... le recomendaría que esas diapositivas las miren, porque, vuelvo a repetir, están bastante buenas, con una buena explicación con respecto a este tipo de drogas, y bueno, después mañana, la semana que viene, yo para mí estoy hoy en viernes encima, mañana aclaramos las dudas que puedan surgir de ahí. Volvamos aquí. No volvamos nada, esperen un segundo. Ahora sí. Ay, me amigué con la tecnología. Ahí estamos. Volvemos a nuestro apuntecito. Acá les habla de la clasificación de los fármacos simpático-miméticos. Y acá quiero también hacer una aclaración. Si un fármaco es simpático-mimético, o sea, hace exactamente lo mismo que el simpático, quiere decir que me va a hacer lo contrario que quién. Si me hace lo mismo que el simpático, va a ser lo contrario que quién. Del parasimpático. Muy bien, claro. O sea que si yo digo que es simpático mimético, yo ya sé que también es antiparasimpático. Dice, los fármacos de acción indirecta mejoran la disponibilidad de la noradrenalina o la adrenalina para estimular a los receptores adrenérgicos, objetivo que se logra en varias formas. Al liberar o desplazar a la noradrenalina de las varicosidades de los nervios simpáticos. ¿Qué hago? Limpio, saco, saco y vuelve a estar disponible para volver a hacer el efecto. Esto es lo que hace. Está el receptor, están ahí todas las adrenalinas agarraditas, yo las libero y pueden volver a unirse. Si están ahí, están haciendo el efecto, pero para que puedan volver a hacer el efecto, las tengo que liberar. Entonces, la saco y vuelven a actuar, la saco y vuelven a actuar, la saco y vuelven a actuar. Básicamente así. Dice, al bloquear el transporte de la adrenalina al interior de la neurona simpática, como el caso de la cocaína, lo que habíamos visto antes, inhibía la recaptación. Y acá donde les habla de al bloquear las enzimas metabolizantes como la monoaminooxidasa, y acá les nombra otras drogas, que estos no se usan. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien yo les había dicho que la adrenalina salía del espacio sináptico, por recaptación, también hay una enzima que la metaboliza. Siempre va a haber una enzima que la metaboliza porque, o sea, si bien en la recaptación sale del espacio sináptico, pero también va a haber, porque en algún momento esa adrenalina se tiene que metabolizar, precisamente para volver a fabricarla. Es como una especie de reciclado que se hace. Entra, se metaboliza y se vuelve a formar. Esa es la realidad. ¿Cuáles son esas enzimas que metabolizan a la adrenalina o a la noradrenalina? Es la monoaminooxidasa o la catecol o metiltransferasa. Es la MAO y la COM. Que son obviamente las siglas, porque la verdad que
la monoaminoxidasa. Pero la realidad también es que los fármacos que inhiben estas dos enzimas también tienen bastantes efectos adversos. En un tiempo se los utilizaba mucho como antidepresivos, los inhibidores de la MAO, pero tienen demasiados efectos adversos y se los ha dejado de usar. Hay fármacos que actúan en otros lugares que también disminuyen los efectos de la depresión, y bueno, se los utiliza como antidepresivos, y tienen muchísimos menores efectos, entonces prácticamente se han dejado de utilizar. Pero bueno, son no estrategias, sino que son mecanismos por los cuales pueden llegar a actuar. Y también tenemos simpaticomiméticos de acción mixta, aquellos que de manera indirecta liberan noradrenalina y en forma directa activan a los receptores, como la efedrina o la dopamina. La efedrina ya sabemos que no se usa, porque también es como mandar adrenalina, ya sabemos que aparte es ilegal, no se utiliza. La dopamina sí, después vamos a ver para qué se utiliza la dopamina. Y en el caso de la efedrina, está lo que se denomina la pseudoefedrina, pero eso después lo vamos a ver cuando veamos la parte en el cosito, en las diapos está la pseudoefedrina, que se utiliza como descongestivo. Eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos descongestivos nasales. ¿Por qué? Porque recuerden siempre que el simpático produce vasoconstricción en algunos territorios y vasodilatación en otros territorios. La congestión nasal ya lo vamos a ver más ampliado, se produce específicamente por una vasodilatación de los vasos de la mucosa nasal. Si ustedes alguna vez tienen la nariz tapada y se miran así en el espejo, van a ver que los cornetes, que son esas bolitas que están ahí en la nariz, están hinchados. Uno siempre piensa que tiene la nariz tapada por los mocos. No, es porque se inflaman, se produce una vasodilatación muy grande ahí en los cornetes, en toda esa mucosa, y eso es lo que tapa el paso del aire. Obviamente, un descongestivo va a provocar una vasoconstricción, y obviamente destapa la nariz. Bien, después acá ya arranca hablando de cada una de las, y ahora vamos a llegar a esto. La noradrenalina, las catecolaminas, decir catecolaminas es más o menos lo mismo que decir adrenalina, noradrenalina, dopamina, es el nombre genérico que las agrupa todas. Dice, son compuestos que contienen un núcleo catecol unido a una cadena lateral que incluye un grupo amino, bla, 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 bla. Esto es química, es cómo está conformado químicamente todas las catecolaminas. Se sintetizan a partir de del aminoácido tirosina, aportado directamente por la dieta, o obtenido a través de la transformación hepática del aminoácido fenilalanina por acción de la enzima fenilalanina hidroxidasa. La conversión de tirosina en dopa. Vamos al cosito que esto es lo más interesante. Nosotros consumimos la tirosina, que es un aminoácido, uno de los aminoácidos esenciales. Viene una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, me lo transforma en dopa. Viene una enzima que se llama dopa descarboxilasa, me lo transforma en dopamina. Viene una enzima
que se llama dopamina beta hidroxilasa y me lo termina transformando en noradrenalina. Esto básicamente, es el mecanismo de formación, es una reacción química que está mediada por enzimas, que las enzimas no son otra cosa que un acelerador, un ayudante, porque si yo tengo que esperar de que la tirosina se transforme en noradrenalina solita, sin el mediado de estos acelerantes, tardaría muchísimo tiempo. Es una reacción química. Y acá, el por qué me detengo en esto, que es algo que es bastante químico y son cosas que por ahí hemos descartado, es la realidad es precisamente por el problema que ocurre como efecto adverso con respecto a el consumo de algunos alimentos abundantes en tirosina cuando se utilizan fármacos precisamente bloqueantes de la enzima que me va a producir la noradrenalina. Que me va a metabolizar la noradrenalina, la monoaminoxidasa. Cuando una persona consume, y este es uno de los claros ejemplos que ocurre con que ocurría, mejor dicho, con estos antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, no se podían combinar con determinados alimentos que eran abundantes en tirosina. ¿Por qué? Porque al no poder metabolizarlo, porque lo tengo bloqueado por el bloqueante de la monoaminoxidasa, se producía una acumulación excesiva de tirosina y producía bastantes efectos adversos que eran bastante desagradables, como un dolor de cabeza importante, y un montón de cosas más, pero no un dolorcito de cabeza, un dolorcito importante. Bien, vamos a ir dejando todo esto para atrás. Después les habla un poquitito de los receptores para la noradrenalina y noradrenalina, los receptores alfa y beta, los alfa 1, alfa 2. Y vamos a ver un poquitito, nos vamos a dedicar un poquitito más a esto. Fármacos simpático-miméticos o agonistas adrenérgicos. Actúan uniéndose o estimulando los receptores adrenérgicos, o sea que ya sabemos que van a hacer lo mismo. Los receptores alfa y beta, cuando son estimulados por las catecolaminas o por los fármacos simpático-miméticos, producen los siguientes efectos, o sea, hacen exactamente lo mismo. Acción excitatoria en algunos músculos lisos, vasos sanguíneos de la piel, mucosa, riñón, y en algunas glándulas, salivares, sudoríparas. Los efectos serán vasoconstricción periférica y de las arterias renales, emisión de saliva y sudor. Ese efecto lo causan principalmente los receptores alfa 1. Acción inhibitoria en algunos músculos lisos, como en el árbol bronquial, pared intestinal, vasos sanguíneos del músculo estriado. Los efectos serán broncodilatación, inhibición del peristaltismo intestinal, aumento del aporte de sangre a los músculos estriados. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que básicamente hacen lo mismo. Acción excitatoria cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, sobre todo los receptores beta 1. Acción metabólica, glucogenólisis y liberación de ácidos grasos. Acción endocrina, liberación de insulina, renina y hormonas hipofisiarias. Acción sobre el sistema nervioso central, estimulación respiratoria,
aumento del estado de vigilia, reducción del apetito, acción presináptica, inhiben o facilitan la descarga de los neurotransmisores acetilcolina y noradrenalina. Los fármacos más importantes o destacados de este grupo son el salbutamol, clonidina, dobutamina, dopamina, adrenalina, isoprotenerol, fenilefrina, salmeterol, terbutalina. Cada uno de estos fármacos los vamos a ir viendo más adelante y con la explicación de para qué. Aplicaciones clínicas. Agonistas alfa 1, congestión nasal, lo que hablábamos recién. Hipotensión. Si hay una hipotensión, o sea que la presión en vez de subir, bajó, necesito aumentarla, sobre todo en los casos que hay un shock o una insuficiencia cardíaca. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, obviamente el corazón no está funcionando como corresponde, la función de bomba no está actuando, entonces no va a poder, obviamente, largar sangre al torrente sanguíneo. ¿Qué hago? Ahí, chácate, aumento la fuerza de contracción precisamente para poder hacerlo. Provoca midriasis, por lo que se pueden utilizar para dilatar la pupila, famoso fondo de ojo. Se utiliza la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la fenilefrina. Los agonistas alfa 2 para el tratamiento de la hipertensión, la clonidina, específicamente la clonidina. En este caso, la clonidina no es un fármaco que se utiliza en forma muy frecuente en el tratamiento de la hipertensión, pero sí se lo utiliza en una situación específica de hipertensión, que es la preeclampsia. La preeclampsia no es otra cosa que la hipertensión que ocurre en el embarazo, a partir de la semana número 22 de embarazo. En este caso, o sea, porque la mayoría de los fármacos que se utilizan para la hipertensión actúan por otros mecanismos y aparte no se pueden dar durante el embarazo, bueno, la clonidina sí. La clonidina sí se puede utilizar durante la preeclampsia. Los agonistas beta 1 para el tratamiento de la parada cardiocirculatoria o la falla cardíaca y del shock. Eso también se ve mucho en las películas o en las series médicas, que cuando alguno entró en paro, antes de darle el choque, dale epi, mandale epi, que se los ve que le están metiendo una inyeccioncita en la vía. Por lo general se usa epinefrina, que es lo mismo que la adrenalina, la noradrenalina, cualquiera de ellos, pero sintética. Los agonistas beta 2 para el tratamiento del asma y el EPOC, como el salbutamol, el salmeterol, la terbutalina. Esos, los dos que más se usan son el salbutamol y el salmeterol. Después vamos a ver, cuando veamos asma, cuáles son las diferencias. Bien, acá les habla un poquitito de cuál es el fármaco, cuál es el receptor y cuáles son las indicaciones. Esto estaría bueno que lo vean ustedes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y acá ya con esto vamos a ir cerrando. Taquicardia. Ya sabemos que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, entonces obviamente como efecto adverso siempre que se utilicen este tipo de fármacos va a ser la taquicardia. Sequedad de la boca. ¿Se acuerdan que el simpático disminuía la secreción salival?
Entonces, ¿qué van a producir? Se quedan en la boca. Isquemia de tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque obviamente va a producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, al producir esa vasoconstricción, no va a llegar suficiente irrigación y puede llegar a provocar vasoconstricción. Pero así también, como gracias a esta vasoconstricción, es que se pueden aplicar lo que son las anestesias locales. ¿Qué es lo que ocurre? La anestesia, o sea, todas las anestesias que se utilizan para anestesia local se metabolizan extremadamente rápido o se absorben extremadamente rápido. La anestesia local se aplica en el tejido subcutáneo. Como se aplica en el tejido subcutáneo, enseguida se absorbe por los capilares subcutáneos y desaparece el efecto donde yo donde lo necesito. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica junto con la anestesia local un poquito de adrenalina, fenilefrina o cualquiera de estas, me producen una vasoconstricción a nivel local y la anestesia sigue actuando específicamente en ese lugar. Temblor de manos y excitación. Recuerden que el simpático también produce un estado de alerta, de excitación, y que vieron que cuando nos ponemos nerviosos estamos así todos nerviosos. Entonces, bueno, básicamente, esto es interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque después cuando veamos asma, que es uno de las patologías que más se utiliza este tipo de fármacos, vamos a ver que el mal uso de los fármacos nos va a provocar todo esto, y esto se soluciona precisamente haciendo una buena aplicación del fármaco. Y hay que saber hacerlo. Bien. Con respecto a esto que vimos ahora, ¿alguna duda? O sea, hay que leerlo un poquitito. Vuelvo a repetir. Es conociendo qué es lo que hace el simpático en cada territorio, obviamente nos va a dar un poco la respuesta de qué es lo que hace cada uno de los fármacos y cuáles son los efectos adversos. ¿Dudas? Igual nos quedan 3 minutos. Profe, Sí. ¿por qué si son simpático-miméticos, como la adrenalina aumenta la presión arterial? Sí. ¿Por qué producen hipotensión? No, se utilizan para la hipotensión. Ah, porque decía efectos adversos, hipotensión. Efectos adversos, hipotensión, decía. Decía hipotensión. Estará mal. A menos que sea porque haya mucha taquicardia y no alcance a llenarse el corazón de sangre y termine produciendo hipotensión. Tenés razón. Pero Sí, dice taquicardia, hipotensión, arritmia. Sí, porque por lo general, cuando hay una arritmia, sobre todo, empieza a latir sí, de forma descontrolada, qué sé yo, y la misma taquicardia te termina provocando una hipotensión porque empieza a circular, claro, bueno, ahí tiene sentido, está bien. Que en algún momento va a bajar. Pero en realidad esto, sería un efecto secundario a la taquicardia o a la arritmia. En realidad es hipertensión. Para mí está mal eso. Para mí acá es hiper, no hipo. Porque si vos lo usás para la hipotensión, o sea, si bien en una arritmia puede ocurrir una hipotensión y la taquicardia también es secundaria a la hipotensión,
Acá está mal. Esto es hipertensión como efecto Sí, adverso. sería Esto hay que hipertensión corregir. inicialmente y hay una arritmia muy fuerte, o sea, late tan superficialmente el corazón que no bombea Exactamente, nada. exactamente. Como, a ver, como efecto secundario a una arritmia puede haber una hipotensión. Pero esto, corríjanlo porque es hipertensión. Menos mal que lo viste, yo no me había dado cuenta de eso. ¿Eh? Como efecto adverso es hipertensión, no hipotensión. Pero puede haber una hipotensión secundaria a una arritmia severa. ¿Mm? Bien, ahora sí, nos queda menos de un minuto. Lo que estaría bueno es que vuelvan a ver todo esto hoy y mañana aclaramos todas las dudas y después ya la semana que viene seguimos con el resto de los fármacos. ¿Les parece bien? Porque ya se está por cortar en cualquier momento. Sí, profe, genial. Sí, porque Buenísimo. hay mucho para leer, hay mucha Sí, palabra, mucha cosa. sí, y a vos te va a encantar, Lucía, porque habla permanentemente de la proteína G. Ay, sí, mi amiga, ya de por sí que me la salteó la página, había la proteína G. Es que, es que son cosas demasiado técnicas.